Como saben, les voy contando. Hola Martín, Hola Paola, ¿cómo te va? muy bien. Eh, Bueno, bueno, qué grande, qué grande David eso, que nos reunió en este momento. la verdad que sí, que pensaba estos minutitos antes que es un honor también, un placer, porque hay muchas personas que conocen algo de la vida de David, así que es muy lindo y fuerte estar, bueno, con vos, fuiste y seguís siendo un ser muy especial, tuviste siempre mucha de él, hiciste posible que se conozca más a David por el libro que escribieron, así que bueno, para mí es un sí, es una gratitud inmensa, ¿no? Bueno, aprovecho para contarles que yo conocí a David. Me presento para los que no me conocen, soy Paola Fálico, soy de Paraná. Conocí a David cuando vino a Paraná en conmemoración de la primera semana de la Shoah que organizábamos en Paraná. Y al año siguiente, la gente de Generaciones de la Shoah me invitó a participar del proyecto Aprendiz, proyecto que era nuevito en Generaciones, y la verdad que me sumé. David estaba muy contento, por más que era un desafío, porque yo no era de la ciudad de Buenos Aires, entonces cómo iban a ser los encuentros, esas horas que teníamos que conversar para dar cuenta de este lazo perdón, a ver, de esta relación que se genera en el proyecto Aprendiz, que es el maestro que le deja el legado de todo lo que ha sido su vida al aprendiz. Así que ahí empezó mi relación más fuerte con David al año siguiente, en el año 2011, y contarles que ese proyecto lo crea Generaciones, y Generaciones de la Shoah hoy pertenece al Museo del Holocausto de Buenos Aires. ¿Sí? Así que bueno, ahí empezó esa relación que durante 11 años la mantuvimos, creció por la familia, por nuestras familias, y bueno, por eso inmensa gratitud también por este momento. Te dejo, Martín, que te presentes. Y, y nos unió David a vos y a mí en este momento para seguir haciendo lo que David se animó a hacer, que es contar su historia y la historia de su vida. La historia de la vida que la conocemos porque David nos la contó personalmente a nosotros y durante muchísimo tiempo. Para los que no la conocen y tratando de ser breve, la historia de David Galante es la historia un poquito de los judíos de la Shoah sefaradí, no de la Shoah askenazí, los judíos del Mediterráneo. David era de la isla de Rodas, una isla paradisíaca. Quien haya tenido la suerte de estar sabe que tiene el agua transparente, turquesa, arenas blancas, una ciudad maravillosa, amurallada, y David vivió una infancia de ensueño en un lugar maravilloso del Mediterráneo. Incluso aún durante la guerra, y más allá de que muchos se tuvieron que escapar de la isla, David mantuvo una vida bastante tranquila, no tenían los padecimientos diarios de la guerra que vivieron la mayoría de los judíos de Europa Central u Oriental. Era como que la vida quedaba, la guerra quedaba un poco lejos y David pudo, dentro de todo y las limitaciones de la guerra, eh, pasarla más o menos tranquilo. Hasta que llega un día, primero llegan los alemanes a la isla, cuando Italia eh, capitula, cuando Italia se rinde, los alemanes toman la isla de Rodas, que hasta ese momento estaba controlada por los italianos, y los alemanes al principio como muy tranquilos, y poco a poco, bueno, empiezan a ver que viene llegando cada vez más oficiales nazis. Llega la famosa Comisión Rosenberg, que estipula la solución final, digamos, que todos los judíos de Rodas van a ser enviados a Auschwitz. Obviamente ellos no lo sabían en este momento. Un día les llega una comunicación a todos los judíos que se tienen que reunir en el edificio de la aviación, un edificio muy grande que está en el puerto de Rodas. Los tienen encerrados 3 días allí. David se presenta con su familia, que en ese momento eran padre, madre, 3 hermanas y un hermano. Había 2 hermanos más de David. Una se había escapado a Sudáfrica
y el otro había venido a vivir a Argentina. El hermano mayor Esquia había venido a vivir a Argentina temprano. Una particularidad de la historia, la noche anterior a la deportación, hay un bombardeo inglés, destruyen la casa de David, y ellos por suerte se habían refugiado en las montañas, y cuando están en los escombros llega el correo con un telegrama que les dice que el hermano mayor Isquiá se acababa de casar en Argentina. Una particularidad muy especial porque no sabían con esa tristeza de que iban a ser deportados que el hermano se había casado en Argentina. Están 3 días en el edificio hasta que llegan unas barcazas grandes, los meten arriba de unas barcazas y los llevan durante 7 días hasta el puerto de Pireo en Atenas. En Atenas los tienen un par de días en un campo de refugiados y allí empieza la parte más dura de todo porque los suben a un camión, a un tren con mucha rudeza, tanta rudeza que ellos hasta ese momento no lo habían vivenciado porque la gente que no se podía subir al tren era fusilada en el momento, viejos, personas con problemas de salud eran asesinados en el momento, los suben al tren y 20 días más tarde llegan a Auschwitz. En Auschwitz los separan, padre, madre, a la fila de la izquierda, con casi toda la gente mayor y casi toda la gente que no podía trabajar en trabajos forzados, y después David se entera que van directo a las cámaras de gas. Él y sus hermanos, las hermanas al campo de las mujeres, él y su hermano al campo de los hombres. Hay otra particularidad en la historia de David, que es que por un error burocrático, a David lo mandan un par de días al laboratorio de Mengele. Él en realidad nunca entra al laboratorio, él está con los chicos que están siendo experimentados para hacer experimentos humanos, y cuando se dan cuenta que David era mayor, no era un chico, lo sacan. Y ahí empieza una situación porque David se queda solo en el campo. O sea, ni siquiera se queda con los judíos que llegaron de Rodas, que enseguida fueron enviados a otros campos. David se queda en Auschwitz, se da cuenta que el idioma que habla él no lo habla nadie, la mayoría de los que estaban en Auschwitz hablaban polaco, alemán, ruso, ¿sí? No puede comunicarse, pero lo mandan a hacer trabajos forzados. Y durante 6 meses David se encarga de hacer esto que dio el título a nuestro libro, ¿sí? Que se llama Un día más de vida, ¿sí? Que es, como me lo contaba David, levantarse todas las mañanas con el deseo de llegar vivo a la noche e irse a dormir todas las noches con el deseo de llegar vivo a la mañana. Porque Auschwitz era un campo de exterminio y se había hecho para exterminar a todas las personas que entraran ahí, y nadie podía salir con vida de Auschwitz. Ningún judío iba a salir con vida, se hizo para exterminarlo, pero necesitaban alguna gente para trabajar en el campo y David estuvo 6 meses, día a día, tratando de sobrevivir. Los detalles de lo que pasó, bueno, lo escribimos y lo contamos en el libro. Afortunadamente David sobrevive, cuando lo contamos no es que tuvo un momento de suerte, tuvo muchísimos momentos en donde lo iban a matar y finalmente no lo mataron. Estuvo casi inconsciente un mes y sobrevivió, y finalmente estuvo vivo cuando llegaron el ejército ruso a liberar Auschwitz, pudo sobrevivir. Se volvió a Rodas. David es el primero de los 1800 judíos que llevaron al campo de Rodas, es el primero que vuelve a la ciudad, con lo cual es el primero que cuenta lo que vio en Rodas. Y bueno, después llegan otros. David encuentra que su hermano Moshe también sobrevivió y está en la ciudad de Roma. David va en búsqueda de Moshe en Roma, y ahí deciden reunirse con el hermano que les quedaba en Argentina, Isquiá, que con una serie de situaciones muy particulares llega a la Argentina en el año 1947 y forma acá una hermosa familia, se integra a la comunidad Shalom, que lo recibe en su seno, que es la comunidad de los judíos de Rodas, y bueno, y hace una vida de la que hoy queremos contar algunas cosas. Sí. Paola, vos pudiste disfrutarlo también a David, incluso en momentos muy especiales de tu vida, ¿no? Sí, siempre lo conocí a David y al poquito tiempo me casé, y después quedé a los 3 años, 4 años tuve a Sofía,
Y la verdad que siempre hablábamos con él remarcaba esto de la vida, ¿no? Que creo que es una de las características de este amor a la vida. Cada vez que las veces que lo escuché contar la historia de su vida, y bien él contaba algunas particularidades de lo crudo que fue, no sé, pienso en que él decía, bajo la nieve teníamos unos suecos de madera, lastimaban los pies, bueno, todo, desde no saber nunca más nada de las hermanas, de todo lo duro que tuvo que ver con cómo poder sobrevivir. En el relato de David siempre aparece el amor a la vida y la esperanza, ¿no? Y eso lo noté mucho como me acompañó, bueno, en lo presencial cuando yo viajaba, o las llamadas de teléfono que eran bastante frecuentes entre nosotros, como dije antes, primero con Sofía, después con Ana y Elena, con las mellizas. La pregunta de los sábados cuando yo llamaba era, las nenas, contame de las nenas. Contame de tu esposo, después contame del trabajo, siempre trataba de contarle, algún alumno ya conocía su historia, llegaba el momento del año que yo me dedicaba a enseñar la Shoah, él me escuchaba con mucha alegría lo que los adolescentes querían saber, sea de su testimonio o de otros sobrevivientes, ¿no? Y siempre eso, siempre digo lo mismo, una persona que remarcaba el amor a la vida, ¿no? Y eso me parece que es para destacar. Es que David era una persona muy optimista porque, bueno, había pasado la tragedia y él formó parte de la tragedia más grande de la historia de la humanidad en carne propia. En ese campo murieron su mamá, su papá y sus 3 hermanas, a quienes nunca más pudo volver a ver. Murió todos sus amigos, murió todo su pueblo, asesinado en Auschwitz. Y sin embargo, él hizo un camino muy largo, muy difícil. David tardó 50 años en poder hablar de lo que le había pasado. Cuando uno lo cuenta, 50 años es toda la vida de una persona, yo tengo 53, o sea, es casi toda mi vida en silencio, haber estado adentro de Auschwitz y durante 50 años no poder contárselo absolutamente a nadie. Y cuando decimos absolutamente a nadie es, cuando escribimos el libro con David, yo le preguntaba, David, a tu hermano, ¿nunca le preguntaste qué le pasó en el campo? Jamás. ¿Nunca te preguntaste qué le pasó a mamá y a papá? ¿Qué le pasó a nuestras hermanas? ¿Con tu hermano? Nunca. No. Nos vimos un día en Roma, nos abrazamos, vivimos juntos 50 años y nunca hablamos del tema. O sea, todo lo que hoy vemos de lo que Auschwitz significó estuvo adentro de David durante 50 años. Y David fue muy valiente en animarse a contar lo que pasó. Digo, vos lo viste con el proyecto Aprendí, pero toda la gente del museo sabe que David siempre iba a hablar y contaba. Y eso habla de una valentía de animarse después de 50 años a sacar adelante esa historia y liberarse, ¿no? Porque él sintió que se liberó contando su historia. Martín, y cuando decís del hermano, si no me equivoco, fue en el viaje a Rodas, no, a España, creo, cuando le dieron una mención los reyes de España, que él se encuentra con un sobreviviente que estuvo en el campo con el hermano y ahí supo más por ese sobreviviente de algo del hermano en Auschwitz que lo que no habló con el hermano en realidad, ¿no? Es exactamente así. Tuvimos mucha suerte con David que pudimos presentar el libro en España, porque en realidad le daban un premio a David en España y me pidió que lo acompañe y aprovechamos y una editorial publicó nuestro libro en España y lo presentamos ahí. Y el día que va a recibir este reconocimiento se encuentra con alguien que le dice, yo estuve con Moshe Galante en Bergen-Belsen. David sabía que su hermano había estado en Bergen-Belsen. Y le empezó a contar historias de su hermano. Su hermano había fallecido casi 15, 20 años antes y nunca le había contado nada, así que así David se enteró de la vida de su hermano. Pero hubo algo más interesante todavía. En el libro de David, cuando lo escribimos, David cuenta, hay una historia muy importante referida a Corrado Saralbo, que era un ingeniero de Milán, con el que David tiene partes interesantes de su relato que contamos en el libro y una relación muy afectiva. David decía que Corrado lo cuidaba como un hijo, aunque en realidad parecía que David fue quien lo
lo lo cuidó a cuidó a él. Corrado Saralbo. En España nos enteramos por otro sobreviviente que le dice, Corrado Saralbo escribió un libro en la década del 60 y te nombra mucho a vos, David. Y él dijo, ¿cómo? ¿Me nombra en el libro? Sí. Conseguimos el libro, lo tradujimos para nosotros, porque David hablaba perfecto italiano, no necesitó traducción, y el libro se la pasa contando anécdotas de David que David no recordaba, y diciendo, David Galante me salvó la vida, dijo Corrado Saralbo, más de una vez yo estuve a punto de morir y David Galante me salvó la vida, dentro del campo de Auschwitz. Y esto nos enteramos recién en el año 2009, cuando fuimos a presentar el libro España, y estaba en el libro este de Corrado Saralbo. ¿Y a cuánta gente le habrá salvado la vida a David y no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, a nosotros también de alguna manera David nos salvó la vida con su testimonio, con su optimismo, con su inteligencia y su reflexión sobre las cosas simples de la vida. Yo me acuerdo un día que le dije, David, ¿cómo haces para preocuparte cuando, no sé, te aumenta la cuota, el gas, o tuviste un problema en el trabajo, o chocaste el auto, o te pasó algo mal? Y me dijo, bueno, son problemas, tampoco es que uno no le da problemas, no es que porque estuve en Auschwitz no le voy a dar importancia a los problemas, pero le doy la importancia que tienen que tener en ese contexto, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que nos deja David. Y que sí, creo que esto lo charlábamos hace un tiempo, esta cuestión, esta característica de David de una persona con mucha paz, él transmitía mucha paz y ningún tema quedaba al azar. Me pasaba de que cuando podía ir y charlábamos bastante, pasábamos desde educación, desde política, desde la Shoah, desde la familia, y todo tenía una profundidad, pero siempre con una, no sé, con esto parecía que sobrevolaba David. A mí me daba esa impresión de que él estaba como, no encima por superado, sino como con una, sí, no siempre encuentro las palabras para poder describir cómo él era sereno, ¿no? Podríamos decir una serenidad como yo no le he visto en otro ser humano, ¿no? De hecho, cada visita, sí. No, eso mismo que decís de la serenidad de David. El otro día, aprovecho para contar, anteayer se cumplió el primer aniversario de la muerte de David, hace un año que nos dejó, y lo estábamos recordando el otro día con Sandra, que aprovecho para mandarle un beso grande a Sandra, que me pidió ella que esté yo acá, si no ibas a estar vos, Sandrita, acá. Pero bueno, pero sabemos que siempre lo compartimos mucho, Davichón. Y le pregunté a Sandra, vos en casa todos los días, ¿nunca lo viste enojarse, gritar, putear, como cualquier persona normal? Me dijo, nunca. Mi papá siempre un tipo tranquilo, sereno, frente a cualquier circunstancia adversa o problema de todo tipo, se tomaba siempre todo con serenidad y con tranquilidad. Y yo creo que eso también lo percibían, ¿sabés qué? Mucho los chicos. Lo hemos visto vos y yo, Pau, a David, dando charlas en colegios. Incluso tuve la suerte de verlo en España, con universidades, con gente de Fuerzas Armadas, con colegios secundarios, con colegios, y siempre los chicos se sentían, lo miraban, lo querían como un abuelo, ¿no? Se acercaban, sacaban fotos con él, se quedaban muy conmovidos con su historia, pero él lo contaba como un abuelo tranquilo, sereno, transmitiendo paz, narrando cosas terribles, porque lo que él contaba era terrible, pero él tenía una paz interior muy grande, y yo creo que a él le ayudó muchísimo formar parte de generaciones, del Museo del Holocausto, y de encontrarse con otros sobrevivientes con quienes juntos pudieron compartir su historia, ¿no? Porque me parece que lo valioso de esto es haberse podido encontrar entre ellos y decir, a todos estos nos pasó esto hace más de 50 años, y es el momento de compartirlo, y por suerte, y esto que quiero decir es muy importante, por suerte que la gente lo quisiera escuchar. Creo que lo que más me costó entender cuando escribimos el libro con David es, ¿por qué tardaste 50 años en contar tu historia? Y lo primero que él te dice es, yo no tardé 50 años en contar la historia, el mundo tardó 50 años en querer escucharla. Cuando David sale del campo y empieza a contar lo que vivió, la gente lo miraba y le decía, está loco este señor, ¿qué me está diciendo? Un lugar con cámaras de gas, que quemaban gente, no, este quedó trastornado por la guerra. Y él me contaba que lo contó 3, 4, 5 veces, y la gente lo rechazó de manera tan violenta, que dijo, me callo y no lo cuento más. Si cada vez que voy a contar esto la gente me rechaza, cierro la boca y no hablo. Y entonces
cuando alguien circunstancialmente le miraba, me acuerdo en la playa que íbamos a Miramar, el número en el brazo, y le decía, ay, ¿de qué? Ay, sí, estuve en la guerra, decía él. Y no decía más, pues sabía que si empezaba a contar lo que había pasado en Auschwitz, la gente se levantaba y se iba. Entonces el mundo tardó 50 años en querer escuchar esos testimonios. Y por suerte David pudo llegar a contarlo y a sentirse pleno contando su experiencia de vida tan trascendente. Y creo, Pau, que esto lo hemos visto y vos lo debes haber visto con todas las chicas que también fueron aprendices de David, que se sentían, que esa paz que David transmitía nos llegaba a todos, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo cuando recibió una mención, no me acuerdo si fue año 2013, 2014, quizás vos te acordás, en la legislatura, que acá tenía me parece que Gaby está acá. Gaby, ahí tengo una fotito que encontré, que estamos con David, cuando le dieron la mención en la legislatura. Decíamos eso, me acuerdo cuando terminó, decíamos, viste cómo él en todos lados esto, ¿no? De su tranquilidad, y así como estaba frente a determinados políticos dándole una mención, así era con alumnos del secundario. Me acuerdo que el segundo año que vino a Paraná, 2 años seguidos vino, 2010, 2011, va un grupo de alumnos de una escuela confesional, me acuerdo, de acá de Paraná, y quedaron tan maravillados de cómo él contó su historia, chicos que les interesaba el tema. Al otro día yo les daba clase a la mañana, y 2 me dicen, nosotros queremos verlo, está en Paraná, sí, se va recién a la tarde. Bueno, no, mentira, se iba tipo 1:30, sí, era la tarde, pero no daba mucho el horario para salir de la escuela y ir. Fueron a pedirle permiso a la rectora, todo esto yo lo llamé a David, le digo, si van 2 alumnos al hotel, ¿te podrán saludar? Sí, sí, yo todo esto de la escuela. Nos fuimos, tengo la foto por ahí, los chicos con el uniforme, me acuerdo que lo tocaban como, y él maravillado así de que estos chicos, así de la escuela al hotel para verlo. No sé, esto de la profundidad con la que contaba, pero a su vez con la sencillez que llegaba, ¿no?, al corazón de todos. Me parece que hay mucho de esto. Ahora que dijiste, Martín, dijiste Miramar, no sé si querés contarle a la gente la relación tuya con David como ahijado. Bueno, voy a aprovechar porque mucha gente me pregunta, ¿David es tu tío, es tu padrino, es qué es? Bueno, van a ver en la foto de mi perfil, quienes vienen ahí, acabo de subir ahora, una foto de David Galante joven en 1968, sosteniendo un bebé en brazos, que soy yo, el día de mi Brit Milá. Cuando nací yo, mis padres decidieron que David, porque era uno de sus mejores amigos, más cercano, que fuera mi padrino. Y la verdad es que más allá de estas cuestiones de amistades y vinculares, David era muy amigo de mi papá y yo lo veía todas las semanas y nos íbamos de vacaciones juntos. Como yo cuento siempre, cuando yo era chico David me regaló mis primeros botines, me regaló mis primeras pelotas de fútbol, me regaló mi primera bicicleta, y el juez Rafecas me dijo, y ahora te regaló tu primer libro también. Y realmente David es una persona que por una cuestión lógica de que era muy amigo de mis padres y vivíamos cerca y comíamos juntos y nos íbamos de vacaciones juntos, vivimos una cotidianidad muy linda. Y a los 13, 14 años, que yo iba a los grupos de la comunidad judía, empecé a estudiar para hacer Madrid. Me acuerdo un día que volví a mi casa y le dije a mi mamá, ¿sabés que estamos viendo el tema Shoah? Muy interesante, un montón de cosas que me contaron. Y mi mamá viene y me dice, ¿vos sabés quién estuvo en la Shoah? No, ¿quién? El tío David. Mamá, la Shoah, Europa, Auschwitz, me contaban cosas, ¿qué tiene que ver el tío David con eso? Claro, ¿no viste el número que tiene en el brazo? Yo pensé que era un tatuaje, que había estado preso. No, estuvo en un campo de concentración. Si querés, preguntale. Al principio tenía un poquito de miedo, pero un día lo llamé por teléfono y digo, David, tenía 15 años yo, ¿te puedo hacer unas preguntas sobre la Shoah? Y me dijo, sí, cómo no, estoy hablando del año 1983. Y nos fuimos a tomar un café a un bar y le pregunté todo lo que quería preguntarle y David me contestó todo lo que yo quería todo lo que yo le pregunté. O sea, a nada
ni se sintió incómodo, ni se sintió mal. Yo le pregunté y él me respondió, y yo sentí que me estaba contando algo muy fuerte, muy profundo. Y ya a los 15 años dije, algún día me gustaría contar su historia. Pasaron muchos años, casi 20, y dije, tengo que contar la historia de David. Obviamente que ya en el medio David ya había dado testimonio, ya había aparecido en la película de la Shoah Foundation de Spielberg, ya estaba en el Museo del Holocausto, y David ya empezaba a dar charlas y ser conocido, y un día le dije, David, vamos a escribir el libro. Un día David va a la Facultad de Derecho a dar una charla porque lo invita el juez Daniel Rafecas, y le dice, David, usted tiene una vida increíble, debería escribir un libro con esta historia. Y David le dice, sí, ya lo estamos escribiendo con mi sobrino, le dice. Así que, y Daniel le dice, me gustaría colaborar con ustedes, y por eso hizo el prólogo del libro. Y no solamente hizo el prólogo, sino que me ayudó mucho en todo lo que es el análisis histórico y en la investigación que hicimos. Así que siempre le voy a estar muy agradecido. Y bueno, nada, pudimos escribir el libro juntos con David, y voy a contarte una cosa, Pavo. Vos sabés que yo tenía miedo, cuando empezamos con el proceso de escribir el libro, con honestidad lo voy a decir, yo tenía miedo que David se muera y no lo termináramos de hacer. Era una persona grande, había pasado todo lo que pasó en Auschwitz, y terminamos el libro, lo publicamos, y yo me sentí muy bien, porque dije, David pudo ver su libro. Después lo pudimos presentar en España y dar conferencias en España, y dije, bueno, David pudo ver esto. Y un día cuando Rodrigo Aloras se comunica con nosotros y nos dice, quiero hacer la película de David, dije, ojalá la podamos terminar y David la vea. Y finalmente Rodrigo hizo esa hermosísima película que se La llama de la memoria, la pudimos presentar en el Templo Shalom y compartirla con toda la gente, y David también la pudo ver. Con lo cual también fue muy gratificante saber que todo lo que pudimos ir haciendo juntos, David lo pudo ir viendo y sentirlo. Y anuncio, espero que para fin de año la pueda ver todo el mundo, seguramente va a estar proyectada en un par de lugares, ya iremos avisando, pero realmente la película de Rodrigo Aloras, que aprovecho para decir que recibió muchos premios internacionales porque es una gran película, no solamente porque cuenta una historia con la que estamos muy involucrados, sino que además Rodrigo es una gran película y le estoy muy agradecido. Y bueno, todos la van a poder ver como para decir realmente, los que no la vieron porque fueron al estreno, realmente es una hermosa película y que me parece que deja muy en alto el testimonio de David, ¿no, Pau? Vos que la viste también. Ahí, sí, de ahí te cuento algo, cuando la película se estrenó en julio, era vacaciones de invierno, ahí 2 años, sí, sí era invierno, era en julio, y me acuerdo que él me decía, vas a viajar para presentar la película. Yo le decía, yo quiero viajar, espero que sea la semana que toca vacaciones en Paraná, porque no siempre Entre Ríos y Buenos Aires coinciden. Y él me decía, sí, vos venía a ver el estreno de la película, pero yo quiero conocer las mellizas, porque claro, ellas tenían 8 meses, 9, y yo decía, no, yo me voy a ir sola como para bueno, estar más, aunque sea un día, voy, vengo, veo la película. No, vos tenés que traerla, porque había visto 2 o 3 veces a Sofi y no a las Messi. Y allá nos fuimos, me acuerdo que el día del estreno de la película fue el día más frío del año. Era una de 3 y 2 de 6 meses, 8 meses, pero la alegría de él, de que estemos ahí compartiendo el estreno de la película, fue también algo que también quedó muy, en lo que compartimos quedó ahí como un pedacito de todo muy, muy profundo, muy. Él estaba muy feliz con la película. Él estaba muy feliz, bueno, es que estaba en su comunidad, en su casa, con sus amigos, con su familia, y viendo la historia de su vida, digamos, del milagro de estar vivo, y celebrando el milagro de estar vivo, ¿no? Y todos nosotros, yo creo que estábamos muy agradecidos con él por todo lo que nos dio, porque todo lo que nos enseñó. Yo creo que David nos hizo crecer, nos hizo más adultos, nos hizo más maduros en algún punto, porque a mí es una cosa que me pasa, Pavo, siempre que digo, cuando me pasa algo malo, pienso, ¿cómo se sentiría David en esta situación? Y en ese momento digo, bueno, no es tan grave, digo, imagínate David habiendo vivido lo que vivió,
y uno haciéndose problemas por las cosas cotidianas de la vida. Y bueno, sí, hay que darle la importancia que las cosas tienen, pero no más que eso, porque realmente David ha pasado por una tragedia que yo creo que es la tragedia más grande de la historia de la humanidad. Nunca el ser humano exterminó 6 millones de personas de la manera en que hicieron los nazis con los judíos. Nunca sucedió, nunca se construyeron máquinas o No. fábricas para matar gente. Eso es un hecho inédito. Y David estaba ahí cuando David cuenta que cuando llegó al campo el primer día, vio el humo negro que salía de una chimenea y olía a un olor espantoso, y había gente que le decía, tus padres están ahí, eso que sale del humo negro, esa es tu familia. Y él primero pensó que le estaban haciendo un chiste macabro, de muy mal gusto, pero no entendía, decía, ¿cómo va a estar mi familia ahí? Obviamente se lo dijo 1, 2, 3, 4, 5, hasta que en un momento se empezó a dar cuenta que era cierto, que lo que salía de humo negro de las chimeneas de Auschwitz eran cuerpos quemados, era gente, eran esos crematorios infames donde la humanidad nunca alcanzará a darle dimensión de lo que eso significó. Y David estuvo ahí, tuvo que aguantarse las vejaciones, las torturas, los maltratos, el hambre, el frío, casi convivir con la muerte, y salir de eso y sobrevivir y hacer eso que le pedían. Cuando David siempre cuenta que los últimos días, los que estaban más moribundos le decían, David, salvate para contarle al mundo lo que nos hicieron. Vos tenés que salvarte para que... Esto no puede quedar impune, esto no puede no saberse. Alguien se lo tiene que contar y vos tenés que ir a contárselo. Y David sobrevivió. Que con esa fuerza transmitía en su testimonio este legado, esto de la memoria, ¿no? Esto de reivindicar la memoria y de no olvidar, ¿no? Creo que viene atado a este pedido de sus compañeros, de la gente que lo rodeaba y que se estaba muriendo, como decís vos, y que le pedía que se cuente, sí. Sí, obviamente uno a veces cree que sobrevivir es un acto natural, ¿no? Decir, bueno, uno siempre hace algo para no morirse. Pero David veía mucha gente, muchísima gente, y lo contaba, que se entregaba, que decían, no puedo más, no puedo más mi cuerpo, no puede más mi cabeza, no puede más mi cerebro, no puedo seguir soportando esto, y se entregaban y se morían, no querían comer más, no se movían más. Y David luchó para no entregarse, luchó y finalmente sobrevivió y nos pudo contar a todos su historia. Por eso creo que es tan importante que todos los que están viendo esto, que se tomen el compromiso, así como vos y yo, Pau, de contar la historia de David Galante. Todos pueden seguir contándola, conociéndola y difundiéndola, porque la única manera de que no vuelva a haber una Shoah es que todos tomemos conciencia y todos compartamos, ¿sí? El legado de los sobrevivientes y llevemos en alto la memoria de los 6 millones de asesinados, ¿no? Por eso es importante este tipo de encuentros y que el Museo de la Shoah siga ayudándonos a difundir estas historias. Sí, agradecerle también a Sandra, como dijiste hoy, Sandra como hija de David. David también tiene otro hijo que es Ezequiel, que vive en Israel. Susana, y los nietos, David, Daniel y Yamit. Daniel, creo que lo van a estar mirando, Daniel y Yamit, así que les mandamos un beso grande también a los dos. Flor también, así que para toda la familia de David. Florcita, beso grande. Me quedaba ahí pensando en esta frase que Rodrigo Aloras usó cuando el día que falleció David, y decía, hemos sido transformados por tu persona y bendecidos por tu serenidad, ¿no? Un poco lo que veníamos diciendo, Martín. Y quería dejarles, por mi parte, les comparto un regalo que me hizo David el día que firmamos el compromiso ético de seguir yo contando su testimonio. El día que terminó el proyecto Aprendiz, él me hace esta cartita que me dice lo siguiente, se los comparto. Querida Paola, en primer término quiero agradecerte el haber aceptado ser mi aprendiz para que puedas en el futuro transmitir este legado que vuelco en ti
porque estoy seguro que podrás cumplir con este compromiso, que es como un granito de arena para el futuro de la humanidad. Gracias también por todo el afecto, la dedicación y el empeño. Te deseo el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento, tu maestro David Galante. Y en realidad yo he sido una agradecida a, a Generaciones de la Shoah, que fue quien me convocó, y a él y a su familia por permitirme entrar en la vida de él, y vos incluido, Martín, así que gracias. Se te quebró un poquito la voz y a mí me lloraron un poquito los ojos, pero bueno, David está presente ahora y lo tenemos adentro y nos está acompañando todo el tiempo, así que nada, su legado sigue presente. Yo les quiero agradecer también al Museo de la Shoah y a toda la gente que nos está escuchando por tomarse este tiempo para seguir compartiendo la vida de David Galante. Muchas gracias a todos. Gracias. Chau, Pavo. Gracias, Chao. Nos vemos. Gracias. Guardá el video, así después lo siguen viendo todos. Chao. Adiós. A ver. Vamos. Yo dejo